Hola a todos, esto es Juegos de Poder. Hoy vamos a hacer o a jugar una partida en el Mar Negro. Con la ayuda de nuestro amigo José María vamos a ver cómo es el tablero marítimo de la guerra en Ucrania. Pues José María, antes de ir al Mar Negro, vamos a hablar de una península que está bastante lejos, que es la península de Corea, y los viajes que hizo el ministro de Defensa Shoigu a Corea del Norte, y ahora la respuesta de Corea del Norte, de Kim Jong, que va en tren hasta Moscú. Efectivamente. El transiberiano o transcoreano. Sí. Nada, bien, eso es, bueno, ese viaje es fruto de ese acercamiento que Rusia intenta, yo creo que desesperadamente, para conseguir armas allá donde sea posible, en este caso armas, sobre todo munición. Lo intentó y lo está consiguiendo, bien, hasta cierta medida con Irán, pero ahora ha vuelto, bueno, ahora no, ya hace tiempo, ha vuelto sus ojos hacia Corea del Norte, ¿no? Y entonces Corea del Norte es uno de los regímenes que, bueno, por su idiosincrasia, características, situación política de aislamiento, es un país paria en el contexto internacional, y por el régimen que tiene, está en situación de proporcionar armamento a Moscú, y también porque tiene el tipo de material y de munición que Moscú necesita con urgencia. Claro, esto hay que recordar que la industria coreana del norte es de fruto soviético y chino, es decir, al final es el mismo tipo de arma, un poco distinto en la fabricación coreana. Las armas de Corea son de diseño y patente chino-soviética, o sea, antiguas, y la munición y todo, pero bueno, en teoría habrían de ser compatibles con los cañones rusos, ¿no? Claro, esto de los cañones es muy importante, que aparte del problema que pueda tener Rusia en cuanto al número de proyectiles que tenga en sus almacenes, es el tema del propio pieza de artillería, la boca de cañón, ¿no? El cañón en sí, la pieza, se va desgastando, se va estropeando, además de todos aquellos que son destruidos en el famoso fuego de contrabatería del que os llevamos hablando mucho tiempo, y que para mí es uno de los elementos esenciales de la contraofensiva ucraniana. Es decir, primero agotar la artillería, que en la defensa teórica soviética y posteriormente rusa, en su defensa elástica, la artillería tiene un papel esencial en la creación de zonas de fuego, zonas de muerte para los atacantes. ¿Qué pasa? Que Rusia no puede utilizar su estrategia defensiva porque no tiene las piezas artilleras suficientes, ni tampoco la capacidad de alimentarlas. Al final tiene que hacer algo de lo que no es capaz, un fuego de precisión a lo que no está preparado. Y lo que venga de Corea no creo que tampoco, es decir, serán piezas de salvas. Lo que Corea le puede proporcionar es artillería del viejo estilo soviético, artillería remolcada básicamente, y sobre todo grandes cantidades de munición. Porque, bueno, bien, en ese contexto de guerra fría permanente que Corea del Norte mantiene con Corea del Sur, se sabe que Corea del Norte almacenaba y sigue poseyendo enormes cantidades de munición de artillería de campaña, de 122, de 152 milímetros. Ahora bien, habrá que ver la antigüedad, el estado de conservación de esa munición, los estándares de fabricación, aunque en teoría el calibre sea compatible con el calibre ruso-soviético. Veremos. Ellos tendrán que tener eso aspecto solventado, si encaja o no encaja, o sirve o no sirve. Como yo digo, mejor un T-55 que nada, ¿no? Al final es similar. En una guerra necesitas disparos, necesitas armas, y te vale cualquier cosa, porque por desgracia todo mata, ¿no? Pues vamos a ver cómo Ucrania, por un lado, consigue últimamente, hay noticias, ¿no?, de que puede que le suministren finalmente en un tiempo breve los atacantes. Hay rumores. Hay rumores, sí. Hay rumores cierto, llegarán cada día más intensos. A ver, según no sé cómo decirte, el histórico de rumores que precedieron a la llegada de otros sistemas de armas anteriormente, por ejemplo, los Bradley o los HIMARS y tal, da la impresión de que ahora que sí, que esta va a ser la definitiva, y de que hay quien dice, sin pruebas tampoco, pero que quizás esos sistemas, los ATACMS, ya estén en Europa, ya hayan llegado aquí a Polonia o a Rumanía,
y que ya estén en vísperas de ser enviados a Ucrania y cualquier día nos sorprenderán sobre el terreno. Es un poco, vamos a decir, bueno, no sé si simpática o curiosa digamos, la justificación que han dado o filtrado, porque bueno, son esas filtraciones interesadas que tanto gustan hacer en Estados Unidos a los periódicos, ¿no? Los funcionarios del Departamento de Defensa, que dicen que podrían ser enviados ahora porque casualmente en un nuevo inventario de material de defensa que han sido hallados no sé cuántos centenares de cohetes Atacams de las primeras versiones que parecían que estaban como, no sé, olvidados o traspapelados en inventarios anteriores, ¿no? Eran de la guerra del Golfo, de la primera guerra del Golfo, escondidos por ahí. Pues el Atacams es un arma, no vamos a decir que cambie la guerra, pero sí que va a hacer que la retaguardia rusa, por lo menos en algo que vamos a hablar hoy, que es Sebastopol, esté todavía más en peligro. Tenemos, por un lado, antes de empezar con la batalla del Mar Negro, que si queréis verlo en profundidad, en mi canal de YouTube, Belungartis, hay un programa sobre el tema. Hay que hablar de una desgracia, ¿no? Porque es una ciudadana española que murió en Ucrania, no en guerra, no combatiendo en uno de los bandos, sino intentando ayudar a las víctimas de la guerra. Emma Igual, una chica española que decidió arriesgar su vida para ayudar a las víctimas de la guerra. Y en uno de los movimientos, digamos, por las carreteras... Sí. Bueno, a ver, yo las noticias que tengo es que, por lo visto, fue un ataque deliberado ruso sobre su vehículo. Ella, igual que otros cooperantes de otras naciones, se mueven más o menos cerca del frente de batalla, pues haciendo la tarea que les es propia, ayudar a prestar atención médica sanitaria a la población civil, ayudar a evacuar a los refugiados que aún quedan, porque no sé cómo decirte. La gente no se imagina que en el peor de los casos y en la peor de las situaciones, en una ciudad en línea de fuego, todavía hay gente que sigue viviendo. Tenemos el caso de Robotini, cuando llegaron las tropas ucranianas, había mujeres allí. Siempre hay, sobre todo son ancianos que por un motivo u otro se niegan a abandonar sus hogares, ¿no? Entonces esta chica y otros como ella estaban asistiendo a esas personas, prestándoles atención médica, evacuándolas en algunos casos, y el coche donde ella circulaba, el vehículo que iba marcado visiblemente como vehículo de cooperantes, fue alcanzado por un misil anticarro ruso. Que estaban muy cerca del centro de batalla. Sí, no, ellos estaban, por lo visto, en un área entre Chasiv Yar y Baniske, que es, o sea, cerca de Bakhmut, en una palabra. Vamos a poner como mucho a 7 kilómetros o 5 de Bakhmut, y eso ya es estar muy, muy cerca del frente. O sea, para poder lanzarte un misil anticarro, es que tienes que estar muy cerca. ¿Y esa distancia de tal puede ser por helicóptero? Bueno, ¿sí? No, yo creo que incluso desde una posición terrestre y tal. 7 kilómetros es mucho, ¿eh? Depende, bueno, no sé. Yo leí que ella circulaba a la altura entre Chasiv Yar y Baniske, o sea, en el pasillo aquel de acceso a Bakhmut de toda la vida, vamos. Y fue, a ver, hay trazas de que fue un ataque deliberado, porque si tú disparas con un misil anticarro, ahí tienes que apuntar ya visualmente. O sea, claro, el tema es, no es una salva de artillería que le pilla... Las ópticas que vean diferencia un vehículo civil pintado o no pintado, porque algo que hay que destacar, que en esta guerra vimos muchos vehículos civiles convertidos en vehículos militares. Es decir, se ven muchos vídeos con Toyotas, vehículos largas de estos, furgoneta esta típica rusa, reconvertida en unidad blindada, ¿no? Con un puesto Yo te puedo comentar que un estudioso de este conflicto, conocido, Juan Chulilla, nos ha comentado, yo lo voy a decir a él, que los rusos que se estaban siguiendo directamente el patrón que ya habían seguido en la guerra de Siria, que era atacar deliberadamente a los vehículos de los cooperantes, que allí eso ya lo hicieron, y a los lugares específicamente marcados como hospitales, incluso. Sí. Y entonces allí ya habían llegado a la conclusión de que era mejor un lugar que fuera hospital, no marcarlo como hospital para no atraer el fuego ruso. Y entonces, bueno... Lo importante de esta noticia es que la Fiscalía Española está estudiando el caso para ver si hay algún tipo de bueno, que lo quieren denunciar o ya lo han denunciado, yo no sé, habló el ministro de Asuntos Exteriores, yo no me acuerdo ahora mismo de haber leído si ya presentó una denuncia ante la Fiscalía de la Corte Penal Internacional o la piensan presentar. Pero bueno, están en ello. Sí. Pues tenemos estas noticias un poco para entrar y ahora vamos ya a sumergirnos. Sí, murió ella y también un médico alemán y otro chico que sobrevivió. Intérprete, ¿no? Bueno, yo vi el testimonio de otro que iba en coche que era un paramédico alemán también, vamos a llamarlo un socorrista, por así decirlo,
o técnico de servicios de rescate, como quieras. Él sobrevivió. Sí, está muy mal herido, pero es testigo de lo que pasó. Sí. Pues tenemos esta luctuosa noticia, porque es una española que fue allí a ayudar, eso hay que destacarlo siempre, ¿no? Y nos vamos ya al Mar Negro, tenemos la visión todos del Mar Negro, que es como una especie de lago. Sí. Putin planteaba que era el lago ruso, ¿no? Con su gran flota del Mar Negro, pero ya vimos ya al comienzo de la guerra, parecía que Odessa iba a caer, que iba a haber un desembarco anfibio, pasó a ser noticia la famosa Isla de las Serpientes, el famoso Moscú, que fue hundido, y el año pasado, bueno, fue así todo evolucionando, se recuperó la Isla de las Serpientes y parece que el frente marítimo se había olvidado, pero en este verano comienza a haber grandes noticias relativas a ataques a barcos en Novorossiysk, que es el otro puerto, el puerto que está en Rusia, y Sebastopol, que es el puerto que está en la Ucrania ocupada, y hoy es noticia un ataque a Sebastopol. Pero antes de eso, hay que destacar unas recuperaciones o reconquistas de unos islotes, unas plataformas petrolíferas que hay en mitad del Mar Negro, que si tuviésemos un mapa visual, veríamos que está la Isla de las Serpientes, las plataformas que parece que cierran el Mar Negro hasta Sebastopol. Hace como una especie de escudo protector. Sí, están ahí a ver, para centrar los hechos. Lo que ha ocurrido esta noche hoy, lo que ha ocurrido esta madrugada con el ataque a los astilleros y buques que había. No, pero es que hay que hacer un poco historial. Es, digamos, el colofón y la consecuencia de lo que ha ocurrido en aguas y costas en aguas del Mar Negro y en costas de Crimea en estas últimas 3 o 4 semanas. Entonces, si nos vamos más atrás, hará eso 3 semanas, hubo una acción de comandos ucraniana, un raid, un desembarco. ¿Con lanchas neumáticas? Sí, que destruyeron estaciones de radar y sistemas antiaéreos rusos muy estratégicos en el punto más occidental de la península de Crimea. Lo tengo aquí, en el cabo Tarhankut. ¿Vale? Y bien, esos radares, digamos, unido a una batería S-400 que volaron. Sí, sistemas antiaéreos. Bien, pero bueno, fue una acción digamos, de comando, de sabotaje, de entrar, destruir y salir, ¿no? No, pero S-400 fue aquella que destruyeron con eso también, pero no digo lo de los radares. Que fue todo el mismo día. Es que fue todo el mismo día, o el mismo día o a las pocas horas. Un día el S-400 y al día siguiente... No, primero el radar y luego el S-400. No, S-400 y después vino la operación anfibia. Pues sí. Y bien, entonces, la eliminación de ese radar ya les ha privado a los rusos de buena parte del control aéreo de toda esa zona del Mar Negro occidental, por así decirlo, o del oeste de la península de Crimea. Y de hecho, durante un tiempo los ataques de misiles y de drones a Odessa y a los puertos estos de la boca del Danubio disminuyeron. Ahora ya se han vuelto a reanudar, pero bueno, en aquel momento disminuyeron, ¿no? Y también tuvo lugar, esto ya hace pocos días, la toma o la conquista de esas 2 torres o plataformas petrolíferas que están ahí a medio camino, están en medio del mar, a medio camino entre la Isla de las Serpientes y la costa de Crimea, ¿no? Y esto ha sido hecho también por fuerzas especiales de Ucrania, que son unas fuerzas especiales, bueno, tienen un nivel de preparación altísimo, ya llevan actuando y consiguiendo hazañas de este tipo desde el principio de la guerra. Lo más seguro que no tenían nadie dentro esas torres. No, yo sí que leí que había habido combates para conquistarlas. Hay un vídeo ahí que dura 10 minutos y tal, yo no lo pude ver. Yo el vídeo lo vi, pero vi que... bueno, pongamos que hay combates, pero lo importante no es echar a esos soldados de ahí, bueno, sino que esas plataformas servían para algo. Hombre, claro, ya había radares, ahí está el tema. A ver, las plataformas son unos espacios grandes, caben, por supuesto, radares y sistemas antiaéreos y de todo. Y lo importante y lo interesante, alguien dirá, bueno, que hubiesen lanzado un misil, ¿no? Porque si lanzas un misil en una plataforma petrolífera o de gas, puedes producir un problema ecológico muy grande. Entonces, es el mejor sitio para poner un sistema de radares. Esto es. Y luego, digamos, en el proceso de la toma de estas torres hubo hasta una pequeña batalla aeronaval entre las lanchas ucranianas y aviones rusos, que se prolongó durante horas, y hubo un operador ucraniano que se cayó al agua, estuvieron intentando durante 12 horas rescatarlo, al final lo rescataron y tal. Bueno, hubo una pequeña epopeya ahí en torno a todo esto, ¿no? Y bueno, bien, esas torres, llamadas las plataformas o torres Boyka, ya llevan unos días en
en manos de Ucrania, ¿vale? Y entonces, el fruto de la toma de esas plataformas o torres y el fruto de la destrucción de los radares ahí en el cabo Tarhankut y de los sistemas antiaéreos, parece ser que ha sido el ataque de esta noche madrugada sobre los astilleros y diques secos de la flota del Mar Negro en Sebastopol. Claro, esto hay que entender que para poder hacer un ataque con éxito tienes que limpiar de sistemas antiaéreos la zona. Eso Ucrania lo había hecho ya durante semanas también con manadas, ¿no? De drones que eran de bajo coste. Enjambres. Enjambres, sí, pero bueno, enjambre no va todo dirigido a la vez, sino que se dirigen cada uno por separado. Me parece que a día de hoy todavía no tienen tecnología de enjambre, pero que lo que hacían era ver dónde estaban las posiciones antiaéreas. Es que por un lado, aprendieron a rodearlas. Sí, esos drones están llamados a ser alcanzados, destruidos, pero ya se sacrifican. ¿Por qué? Porque te sirven para trazar un mapa de las defensas antiaéreas rusas, porque claro, ellos en cuanto ven un dron le van a disparar. A lo mejor igual serían quizás más astuto por los rusos, por parte, no disparar para no descubrir dónde están las defensas, pero bueno, si lo hacen, se descubren. Y bien, y como te decía, esta noche, bueno, la noticia sorpresa que saltó a primera hora de la mañana era que los ucranianos habían lanzado, a ver, lo que se va sabiendo, y curiosamente se va sabiendo mucho por fuentes rusas, porque los rusos, digo que curiosamente han emitido un informe bastante amplio con su versión de los hechos, admitiendo las pérdidas. Y yo ahora mismo voy a basarme más en lo que han dicho los rusos que lo que... No, lo haces bien, para que nadie diga que esto es mentira. Sí, porque de ahí... Por esta vez fue donde he obtenido más información. Según ellos, 5 aviones de ataque bombarderos Su-24 ucranianos se acercaron desde a lo largo del territorio del sur del curso bajo del Dnieper, Jersón y por ahí, y lanzaron 10 misiles de crucero. En principio, Storm Shadow, de estos de fabricación británica, o su variante francesa, Scalp. Hay quien dice que serían más bien los Storm Shadow. Estos Storm Shadow, al igual que otros sistemas que está usando Ucrania, los manejan desde el avión con una tableta, como el avión de fabricación soviética no tiene estos sistemas de dirección. Apañaron unas tabletas que se sitúan en el cockpit, ¿no? Y desde una tableta añadida van manejando los sistemas. Estos o el HARM, que es antirradar, que también se está utilizando en esta zona. Bien, los aviones ucranianos, por lo visto, lograron burlar la defensa antiaérea rusa y las patrullas aéreas rusas también, que se supone que tienen que defender y vigilar esa zona, ¿no? A lo mejor lo lanzaron de este territorio. No, que tuvieron que acercarse, sí. Y luego los misiles, una vez lanzados, los rusos los detectaron y ellos dicen que lograron abatir 7, pero 3 se colaron y 3 fueron los que causaron los daños. Luego también se habla de que ese ataque con misiles desde el aire fue simultaneado con un ataque con drones marinos y que los drones marinos afirman haberlos destruido a todos. Bueno, eso ya queda un poco en segundo plano porque como el éxito lo consiguieron los misiles y tal. Bien, y que esos misiles se dirigieron hacia los astilleros de reparación de la flota del Mar Negro, las instalaciones, los muelles, los diques secos, y que allí fueron alcanzados de pleno, ahí hasta los rusos lo admiten, que sufrieron daños muy graves, 2 unidades importantes. Un buque de desembarco de la clase Ropucha, que ya es conocida por nosotros porque hay de esos barcos de ese tipo. Se hundió en verano. Ya fueron atacados, esos buques de desembarco ya fueron atacados en más ocasiones, ya fueron atacados en Verdians al principio de la guerra. Que si estaba en un dique seco estaba estropeado. Estaría en mantenimiento, en reparación también, sí. Bueno. Y un submarino de la clase Kilo, que es la primera vez que un submarino es atacado así. Y bueno, a ver, si no me equivoco, es posible, a ver, me estoy atreviendo mucho, pero que sea el primer submarino atacado y destruido en acción de guerra desde la Segunda Guerra Mundial. Ojo, Pues habría que mirarlo. A ver, hubo submarinos que se dañaron o hundieron en accidentes y tal, y algunos se perdieron sin dejar casi rastro, pero en acción de guerra hay que mirarlo, pero hay que tener en cuenta que casi no fue hundido. Fue destruido en tierra. No fue, y el otro barco tampoco. Hay que hacer esa salvedad. Sí. A ver, a efectos prácticos va a ser lo mismo. No, pero es importante que es verdad lo que dices, pero aparte se dañó el dique seco, porque el dique seco es muy importante. Entonces, que es lo que permite repararlo. Hay imágenes. Yo no he llegado a ver el submarino, digamos, hecho pedazos, pero el buque de desembarco está hecho pedazos realmente. No queda, quedan los restos, las ruinas del buque, ¿no? Y también han sido muy dañados las instalaciones portuarias, los diques secos y los astilleros donde estaban ellos, digamos, estacionados, ¿no? Bien,
Hay otras imágenes así también como muy espectaculares, muy fantasmagóricas de toda la zona, pues hecha un mar de fuego y tal. Bueno, eso ya es un poco de cara a la propaganda, ¿no? Lo que pasa, claro, que el objetivo que tiene este ataque es avisaros de que esta zona está bajo fuego y que mejor cojáis vuestra flota y os la llevéis lejos. Que Crimea no es invulnerable, que Sebastopol, los ucranianos dejan ver que lo pueden bombardear y atacar cuando y como quieran, es un mensaje muy potente, que la flota rusa no está a salvo y que se tienen que marchar de ahí. Claro, esto, hay gente que hay mucho debate, ¿no?, con el F-16, ¿no?, el día que llegue el F-16, pero imaginar que por algo tienen F-16, que todavía pueden penetrar mejor, a lo mejor, las defensas. Sebastopol podría tener esto cada día, mientras Ucrania tuviese sistemas de Torsado o similares. El mensaje está claro, este puerto ya no es seguro para Rusia, es la causa de esta guerra. Yo creo que esta guerra del Donbass, aparte del colchón geopolítico, ese sentimiento de que estoy en peligro y necesito un buffer, ¿no?, una especie de colchón de seguridad, está muy bien, pero la razón esencial en parte es este gran puerto, porque el puerto de Novorossiysk, que es el otro que tienen, lo fueron desarrollando cuando perdieron Crimea y lo fueron desarrollando poco a poco, pero no llega a ser ese puerto natural que necesita Rusia en aguas calientes, ¿no? Y solo es Sebastopol. Sí, claro. Y luego otra cosa, a ver, dos cuestiones. Una, si es verdad y se confirma que este ataque ha sido hecho con misiles occidentales, bien Storm Shadow o Scalp, viene a desmentir ese presunto veto que algunos dicen que había para el uso de esos misiles sobre objetivos dentro de la propia Crimea. No, yo creo que el veto que hay es en territorio ruso. Aquí, claro, que esto es territorio ucraniano. Ahí... Sí, pero daba la impresión de que hasta ahora que estos misiles eran empleados contra los puentes estos que unían Crimea con el territorio continental de Ucrania y tal, pero que hasta ahora daba la sensación de que no habían sido usados clara y definitivamente sobre, por ejemplo, sobre Sebastopol y tal. No, pero ahora sí es cierto que han sido así. Bueno, pues ya las dudas se despejan. Hay otra versión que comenta que podrían haber sido misiles ucranianos de fabricación ucraniana, bien un Neptune de misil naval modificado para ataque a tierra, o estos misiles ucranianos que se rumorea que están desarrollando. No lo sé. Se habla mucho del S-200 que usaron para atacar Rusia, que es una versión soviética de sistema antiaéreo modificado, a ataque a tierra, como hacen los rusos también. Después está el Neptune, pero el Neptune, que yo sepa, es de tierra-mar. No sé si se puede aplicar. Pero sí, todos esos, también los Harpoon se pueden modificar para ataque a tierra. Se puede llevar un avión. Por poder se puede. Pasa que, bueno, hay que hacer la conversión. Y esta vez lo que me llama la atención es que son los rusos los que han dado detalles y Ucrania de momento no se ha pronunciado. Y yo creo que a Ucrania siempre le interesa crear ahí un velo de misterio, un velo de duda por conseguir los objetivos. Luego, ¿qué ha sido? Si han sido el misil tal, el misil cual, drones, un sabotaje, da lo mismo. Hay ataques ucranianos que solamente confesaron detalles de cómo habían sido un año más tarde y otros que todavía no se sabe del todo muy bien cómo fueron. El problema que tenemos de esta noticia es que para Rusia es un varapalo, ¿no? Perder a la vez un barco y un submarino en el puerto de Sebastopol, que es supuestamente su gran fortaleza ahí en Crimea, es la represalia. No tengo dudas ninguna que esta noche va a haber un bombardeo que, teniendo en cuenta los condicionantes de esta guerra, va a caer en población civil y seguro que vamos a ver muerte de civiles en algo que van a llamar un ataque a un cuartel general de la OTAN o algo así. Por desgracia, estamos asistiendo a esto muchas veces. Ucrania ataca objetivos militares, Rusia muchas veces también, pero otras veces el blanco no tiene ningún objetivo militar visible, salvo que sea un error, que sea un fallo del misil, pero como nunca se reconoce, al final siempre se busca una excusa, que es el sistema este de un cuartel general de la OTAN, mercenarios de la OTAN, una pizzería. Sí. Y alguien nos dirá, bueno, ¿y cómo sabéis eso? Es que no es que lo sepamos, es que nos atenemos al patrón de actuación de los rusos en esta guerra desde que empezó. Lo vamos a ver hoy. Quizás, a lo mejor no, ojalá o no, pero todos los indicios van por ahí. Y bien, bueno, entonces ese tema de qué clase de arma ha sido y las implicaciones que podía tener y tal. Y luego hay algo que ya va quedando claro con el paso de las semanas y de los meses, que en Rusia ya puede decirse que ya no tiene pleno dominio del marítimo del Mar Negro. No. Los barcos de Rusia ya no pueden salir a navegar con ninguna libertad, prácticamente. Ucrania tampoco tiene el pleno dominio. Ucrania lo que tiene
en estrategia marítima es la negación del dominio al contrario. Claro, digamos, básicamente lo que se suele hacer en la guerra actual con los misiles es la teoría de negación. Esto es. Yo no tengo el mar, pero tú tampoco. Pero tú tampoco. Y la ventaja que tiene Ucrania es que a día de hoy, al negar el mar a Rusia, puede empezar a controlar esa zona delimitada entre la isla de Serpientes y las plataformas. No digo para grandes movimientos militares porque no tiene flota ya. Pero sí para asegurar, por ejemplo, algo tan sencillo como la flota mercante. Sí, claro. Entonces, porque la flota mercante tiene un tema que es, creo que hay que destacarlo, que los sistemas de misiles marítimos funcionan como disparando a unas coordenadas donde supuestamente hay barcos y después los buscan. Si Rusia no tiene ningún sistema de radares ni nada que busque ese barco, no va a poder destruir ningún barco porque no tiene ojos. Alguien dirá, no, los satélites. Bueno, yo tengo dudas de la capacidad de los satélites rusos. Y además los satélites no transmiten información precisa en el acto. O sea, ellos hacen una pasada al día o dos. Claro, depende de estar posicionados. Y la información que llegan es con un retardo. Hay una noticia hablando de satélites, la desconexión del Starlink. Sí. Eso es interesante porque hay que recordar que el creador de Tesla tiene una red de satélites que salieron hace poco fotos del tren de satélites de Starlink y gente pensaba que eran ovnis. Realmente es cuando se envían al espacio los satélites, van todos en una cápsula, se van separando y eso da lugar a una especie de tren de luces que se ve desde España perfectamente. Gente que yo conozco lo vio desde Canarias. Dijeron, mira qué pasada. Él dijo, la gente no está asustada, los de aquí del Observatorio Astronómico, por tanto debe ser algo normal. ¿Pero se puede ver a simple vista? Sí, a simple vista. Él vio propicio. Puntitos como un tren y le dijeron, eso es Starlink. Y el Starlink hay que comentar un poco solo que Elon Musk lo cedió gratuitamente a Ucrania al comienzo de la guerra para fines humanitarios. ¿Qué pasa? Con la guerra Ucrania lo usó para otros fines, llegó a ser capaz de manejar drones a través del Starlink. Estados Unidos, digamos, presionó a Musk para que lo deje hacer. Al parecer el contrato tiene una cláusula de que no, al final interpretaron de que sí. Pero el Departamento de Defensa americano lo que le recordó era que debía de seguir prestando el servicio de manera incondicional. Pero luego le exigía dinero también. Porque pero el dinero parecía más bien una excusa. Él no estaba muy satisfecho con que Ucrania los usara para según qué operaciones. Porque, bueno, él por lo visto mantiene contactos con los rusos o se deja influir por los políticos y diplomáticos rusos y tal, y ahora se ha dicho en una biografía que están haciendo de él y tal, que, a ver, esto de los ucranianos a enviar ataques de drones marinos contra la base de Sebastopol, ya se lleva haciendo desde hace mucho tiempo, desde los pocos meses de empezar la guerra. Había aquel que quedó varado en la playa. Ahí vamos, es que precisamente se empezó a saber que Ucrania tenía drones marinos porque uno apareció varado en una playa de Crimea, de forma inofensiva. Y por lo visto, ese formaba parte de una escuadrilla de drones que se dirigía ya de noche a atacar el puerto de Sebastopol. Y en extremis, Elon Musk se enteró, eso se dice, y cortó la conexión de Starlink, y entonces, claro, los drones perdieron el sistema de guía y se estrellaron contra la costa y el ataque se abortó. Y él, por lo visto, decía que le habían avisado a los rusos de que un ataque contra la flota de Sebastopol que podría ser motivo de represalia nuclear, y que entonces que él quiso evitar eso y tal. Pero es que luego los ucranianos ya encontraron formas de obviar en el sistema de guía de sus drones el sistema Starlink, y ya hubo uno y muchos más ataques con drones marinos y con drones aéreos y ahora con misiles sobre la base de Sebastopol. Barcos rusos fueron dañados y alcanzados y tal, depósitos de combustible. Bueno, Sebastopol no es el de esta noche el primer ataque que sufre, ni mucho menos. Y no hubo ni respuesta nuclear ni nada. O sea que Elon Musk quedó un poco en evidencia. No, lo que pasa es que ayer hubo una desconexión de unos aviones, algo así, me suena que también hubo un problema ahí, pero más o menos se tiene evidencias de que ahora usan otro sistema de guía. No, claro, los ucranianos ahora tienen que buscarse la vida y tienen que buscar sistemas de guía o de conexión, vamos a llamar así, alternativos al Starlink, porque si está al burro de los caprichos este señor. Yo siempre pongo de ejemplo, a ver, esto es como si ahora un directivo de Raytheon, la empresa de radares y de tantos sistemas de defensa americanos, se le permite a él pensar que no sé si este radar usado así de tal manera va a provocar a los rusos y va a causar demasiado daño y no sé la escalada para aquí para allá,
y se atreviera él a interferir en algo. Bueno, claro, el problema es que Starlink está vendido como civil, no de uso militar. No, eso, digamos, es lo que él vendió cuando se fabricó. Vamos a estar ahí, ojo avizor, a novedades, pero interesante. Bueno, lo único que decir es que ahora más la figura además está siendo pasto de toda clase de memes, chanzas, apelaciones por Twitter, no te digo nada. Ahora ya le está cayendo, ya va a tener que abrir el paraguas porque le va a caer y le está cayendo. Y el problema es que ahora en su red social X, de todo. la antigua Twitter, ya no hay tanta censura supuestamente, entonces tiene más problemas. Estamos atentos a eso, pero lo que comentabas es interesante, eso de que una empresa podría desenchufar un sistema, es que también cuando un país compra armas a otro país, hay unos geoposicionamientos que puedes desactivar las armas. Es decir, si España compra armas a Estados Unidos, nos podría decir, para esto no, el problema y que lo tenemos, desactiva. No es que si le compramos los Tomahawks o los y los F-35 también, pues hacen pim, pim, pim. Nos van a desenchufar. No disparan. Pues eso es parte del juego de poder, ¿no? Es decir, al final, cuando las cartas de la partida, de la baraja, no son tuyas, pues puede que estén marcadas. Espero que os haya gustado este programa y los que nos veis en Telecable, pues el próximo miércoles estamos aquí, y los que nos veis en YouTube estamos todos los días, y ahí dejar un comentario, y espero que os haya gustado el programa de Juegos de Poder, que por desgracia seguiremos hablando de la guerra de Ucrania, pero iremos trayendo más temas de historia, geopolítica y temas similares que al final son siempre juegos de poder.